Hola, soy Cristian Fischer de Agronovedades Chile. Somos especialistas en sistemas de riego por goteo y por microaspersión. Hoy les quiero hablar de la tremenda importancia que tiene la uniformidad en la operación de un equipo de riego tecnificado. Vamos a proyectar la charla. Ahí estamos, la importancia de la uniformidad. ¿Qué es la uniformidad? Primero que nada, la uniformidad mide las diferencias de agua que recibe una planta versus otra. Vemos aquí en la imagen de arriba plantas que reciben más, plantas que reciben menos, y eso repercute en el desarrollo de las plantas. Las que menos reciben, crecen menos. En cambio, en la imagen de abajo vemos que todas reciben lo mismo y es un crecimiento parejo. La uniformidad se mide en porcentaje, donde un 100% de uniformidad significa que están todas las plantas recibiendo la misma cantidad. Una uniformidad baja es muy cara para el productor porque produce pérdidas de agua, pérdidas de fertilizante y pérdidas de energía. Y a la vez que reduce la calidad de la producción, la hace más heterogénea y de peor calidad. Hay costos importantes para la sociedad también, porque afecta la disponibilidad de energía, la disponibilidad de agua, y produce contaminación de suelos y agua, arrastre de fertilizantes, de productos químicos hacia las napas profundas, y además se obtienen alimentos de escaso valor o de desecho que pasan a ser también contaminación y costo social. Hay varias formas de medir la uniformidad, pero hoy nos vamos a concentrar en dos de ellas. La uniformidad de distribución o la uniformidad de ciclo, o uniformidad total también se le llama. Entonces vamos a ver la uniformidad de distribución. Es una foto, es una medición de cómo está funcionando una vez que el sistema ya entró en régimen, o sea, las presiones se estabilizaron, los caudales se estabilizaron y medimos la foto en ese momento. Ponemos unos frascos debajo de los goteros, unos recipientes, y en varios goteros, en este caso estamos pensando en 16 dentro de un bloque de riego. Esos puntos amarillos serían los goteros que vamos a medir. Cuando yo hablo gotero, hablo de microaspersor, microjet, gotero, aspersor, cualquier cosa, emisor. Entonces se mide el agua en algunos emisores, se ordenan y se hacen los cálculos. Por ejemplo, medimos durante 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, lo que ustedes quieran. Y medimos de cada uno, los tabulamos y los ordenamos de mayor a menor. Por ejemplo, aquí tenemos los goteros que medimos del 1 al 16, los volúmenes de agua que medimos, perdón, el número de vasos y los volúmenes de agua que medimos en cada uno de ellos. Luego los tomamos toda esta lista y los ordenamos. Y aquí ven que primero el que menos volumen juntó, los que siguen. Y tomamos los 4 primeros. Los 4 primeros y sacamos el promedio de esos 4 primeros. El promedio del 25% de los goteros que menos agua recibieron. Sacamos el promedio, se suman los 4, se dividen por 4 y nos da un valor 1,8, 1,9, 1,92, dividido 4 me da 1,9 de promedio. Luego vamos y calculamos el promedio de todos. Desde el 1 hasta el 16, lo dividimos por 16 para calcular el promedio y nos da entonces, y lo multiplicamos por 100, perdón, nos da el promedio, y luego dividimos el cálculo que sacamos en la página anterior dividido por este. O sea, 1,9 y 2,1 lo dividimos 1,9 dividido por 2,1 y lo multiplicamos por 100 y nos da un 90%. Y ese es el resultado de la uniformidad. Uniformidad de distribución es el promedio del 25% que menos recibió dividido por el promedio de todos los que medimos. Entonces, evidentemente lo que dice esto es que compara el 25%, la cuarta parte que menos recibió, con lo que recibieron todos. Luego, el coeficiente, esa era uniformidad de distribución, ahora les vamos a repasar el coeficiente de uniformidad de ciclo.
o uniformidad real. ¿Por qué real? Porque mide lo que la planta recibe. Incluye la partida desde el momento en que se abren las válvulas y hay un tiempo que transcurre en que las tuberías se llenan y se estabilizan las presiones. Los goteros que están más cerca, los goteros que están más bajos, son los que primero reciben agua y empiezan a regar, y los que están más lejos y los que están a una cota mayor, a una mayor altura, son los últimos en empezar a regar. Luego, cuando cortamos el agua, cuando cerramos la válvula, los goteros que están más arriba son los que primero se les acaba la presión y ya no riegan, mientras los de abajo van vaciando la red, drenando la red. Por lo tanto, nuevamente los goteros más bajos son los que botan y agua. Y eso produce este tipo de encharcamiento en las partes bajas. Y si vemos en la foto, aquí se nota claramente, esta parte que está la parte más alta, es la loma del campo, vemos que hay poca vegetación, hay plantas secas, sin embargo en la parte baja sí está más mojado. Y esto producido, aunque los goteros funcionan perfectamente, el problema es que pasa mucho tiempo hasta que las presiones se estabilizan y luego cuando cerramos el riego pasa mucho tiempo hasta que se vacía por las partes bajas. Bueno, si tuviéramos nosotros un sistema perfecto, que todos los goteros entreguen la misma cantidad de agua, o sea, la uniformidad de distribución fuera 100%, evidentemente que la uniformidad total no va a ser un 100%, por este efecto que hablamos de el llenado y el vaciado de la red. Aquí vemos la misma plantación, la foto tomada desde el mismo punto, una vez que se cambió el riego. Esto fue un sistema de riego antiguo. Evaluamos y medimos que los goteros de las partes más bajas recibían más del doble de agua que los goteros de las partes más altas. Digo, no que las plantas recibían más del doble de agua que los de las partes más altas, pero por producto de este problema de llenado y vaciado de la red. Se hizo un nuevo diseño, se instaló y este es el resultado. Se ve ahora que está todo muy parejo y con buen crecimiento. Para medir la uniformidad del ciclo tenemos que tener suficiente cantidad de recipientes para todos los goteros que vamos a medir, porque la medición se hace todos en simultáneo, si no pierde sentido. Una vez instalados los recipientes, echamos a andar el riego, lo mantenemos por 1 hora, cerramos la válvula una vez que transcurre la hora y esperamos hasta que los últimos goteros dejen de botar agua, y eso puede ser 1 hora, 2 horas, 6 horas, hasta el día siguiente. Entonces sacamos todos los recipientes, los medimos, calculamos los volúmenes y calculamos la uniformidad. Los valores de uniformidad de ciclo mayores a 85% se consideran buenos, pero bajo un 70% no son aceptables. Vamos a ver el costo que significa tener una baja uniformidad. Pensemos que tenemos una uniformidad del 70%. No parece tan bajo, 70%, sí, ok, 70%. Supongamos, para hacerlo simple, que vamos a medir 4 goteros. Tenemos 3 goteros que nos entregaron 1,1 litros y un gotero que nos entregó 0,7. Calculamos el 25% menor, un gotero, que es la cuarta parte de los 4, y el promedio de todos, que sería 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, dividido por 4, es 1. Por lo tanto, el valor de la uniformidad es 0,7, dividido por 1 es 0,7, o sea, un 70% de uniformidad, que es lo que les decía. Pero veamos qué pasa. Tenemos una zona que está recibiendo apenas el 70% del agua que necesita, y es el 25% del área. O sea, si el 100% es lo que nosotros queremos regar, esta área, el 25%, recibe solo un 70% del agua que necesita. Es complicado. Y hay otras 3/4 partes de la plantación que reciben un 10% más. Como nosotros queremos entregar a todo al menos el agua que necesita, tenemos que aumentar el tiempo de riego y el volumen que aplicamos para que lo llevemos al 100%. Tenemos que regar un 43% más. ¿Por qué 43%? Porque un 70% para llevarlo a un 100 tenemos que agregarle un 43%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El promedio, el tiempo que tenemos que regar,
tenemos que aumentarlo en un 43%. Tenemos que aplicar un 43% más de agua a toda la superficie para que lo llevemos al 100%. Más aún, los que ya estaban recibiendo un exceso, ahora van a recibir un 57% más del agua necesaria. O sea, van a recibir, no vamos a decir el doble, pero casi el doble del agua que necesitan. Y todo lo que está sobre la línea naranja es un exceso, es un desperdicio. Un 43% más de consumo, ¿qué significa? 43% más de agua. Estamos botando el agua literalmente. 43% más de energía. Estamos quemando y contribuyendo al calentamiento global. Un 43% más de fertilizantes que no van a quedar en las plantas, porque las plantas no van a ser capaces de tomarlo, sino que van a quedar en el suelo y finalmente van a pasar a la napa freática. Un 43% más de mano de obra, lo que no tiene mucho sentido porque lo que hace es encarecer el producto final. La clasificación, según la uniformidad, es la siguiente. Entre 90 y 100% se considera buena y el desperdicio es a lo más de un 10-11%, pero es menor al 11%. Una uniformidad entre un 80 y un 90% se considera buena. El desperdicio ya es importante. Llega hasta un 25% en el caso de una uniformidad de 80%. Y uniformidades entre 70 y 80% se consideran aceptables. Personalmente creo que no deberían aceptarse, pero ahí llegamos ya a este valor del 43% en el caso de una uniformidad del 70%. Y menor al 70% no es aceptable definitivamente. Eso es lo que les quería contar con respecto a la uniformidad. Les puedo sugerir un montón de maneras más entretenidas de gastar el dinero que quemarlo de esta forma. Ahí están mis datos para los que quieran tomar nota y si tienen alguna duda me pueden contactar. Finalmente les quería hacer como un resumen. La uniformidad es importante. ¿Por qué es importante? Porque mide el desperdicio que hacemos en agua, en fertilizantes, en mano de obra y en energía. Es una ineficiencia neta del sistema que significa un costo monetario para el productor y un costo social para la sociedad. Tenemos que tratar de que nuestros sistemas de riego lleguen a una uniformidad sobre el 90%, ojalá acercarnos al 95%. Eso va a hacer que podamos producir a un menor costo y siendo mucho más amigables con el medio ambiente. Cuidemos el agua es vida. Muchas gracias.